Dale clic al permiso. No, ahí está. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora nos vean, mis queridos tertulianos. El día de hoy vamos a continuar la charla anterior sobre la Trinidad y la Cristología. Esperemos que el día de hoy podamos completar todo esto y llegar a un buen puerto. Así que, querido Nathan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy buenas tardes. Aquí ya listos para continuar este asunto. El asunto. Bueno, yo, Nathan, mi querido hermoso y sensual Nathan, quería comenzar eh, tomando una entrada que había mencionado la vez anterior sobre el diccionario teológico de Francisco de la Cueva. Aquí tengo mi hermosa Kindle. ¿Ok? Ojalá, ojalá Amazon me pagara para poder, por promocionar esto, pero no. La Bueno, promoción. sí, ojalá. Ya, acá nombra varios términos. Hipóstasis se refiere específicamente se puede traducir como persona, pero dentro del contexto de la teología se refiere a, digamos, en el caso del Hijo o de Jesucristo, una emanación que viene de Dios. El cómo lo resume la teología es que primero está el Padre, desde el punto de vista lógico, no cronológico, porque entendamos que esto se entiende desde la eternidad, así como para los que entienden física, así como percibe el tiempo un rayo de luz, así podríamos decir que es la eternidad, o sea, algo eterno que no tiene un paso de tiempo, no tiene una cronología. Ahora decíamos, el Padre está primero, lógicamente, no cronológicamente, luego viene el Hijo, y de ahí viene, de la comunión de ambos, viene el Espíritu Santo, la tercera hipóstasis, digamos, una emanación en ese sentido. Ahora, una de las explicaciones que usaba en teología cuando estaba en el diplomado de teología, era que podríamos entenderlo como una disociación de la personalidad, como le sucede en los casos psiquiátricos a las personas. Ujú. Eh, bueno, la vez pasada dije esquizofrenia, mal término, pero sí, disociación de la personalidad, en el sentido de que la naturaleza de Dios vendría siendo algo tan grande que no se podría manifestar de una sola manera, sino que en su rica vida intertrinitaria o intrahispostática se manifestaría en estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijimos un término, hipóstasis. El segundo término, eusia o esencia, que vendría siendo lo que define una cosa en cuanto es, digamos, lo que le da su definición. La naturaleza dentro del lenguaje teológico vendría siendo más o menos lo mismo. De hecho, se comenzó a cambiar estos términos. Ujú. Que se cambió el término ousia o esencia en español por phosis o physis. Eh, bueno, ¿Por qué quiero poner énfasis a todo esto? Miren, dentro de la teología, esta cuestión digamos, de cómo comenzaron a leer el texto los primeros cristianos, tomaron esta imagen de Cristo, lo divinizaron de tal manera que dentro del punto de vista teológico, no, teológico, no, perdón, psicológico, y desde un punto de vista emocional, era tal la fuerza que tenía la conexión con este ser imaginario Jesucristo, que no podrían venir y bajarle, digamos, su calidad o ¿cómo decirlo? Su grandiosidad o majestuosidad a este ser. Entonces, al menos como yo me explico este proceso histórico de lo que es la Trinidad. Entonces, al el querer, digamos, no bajarle, digamos, el perfil o no bajarle su calidad de ser, Ujú. se llevó esto a una divinización. Y lo mismo con el Espíritu Santo. Recordemos que las primeras comunidades cristianas eran comunidades probablemente muy neumáticas, el hablar en lengua, el arremángate la manga, mójate la rama seca, cargarme la bazuca, eso lo hacían mucho las primeras, las primeras comunidades cristianas. Entonces, esto está ligado a un sentido de cariño, de conexión, digamos, muy espiritual hacia estas entidades y al menos como yo lo entiendo y como he ido leyendo algunos autores, esto llevó a que se divinizaran esas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí viene todo este malabar
semántico para poder decir que tres personas son una, o sea, para poder evitar los oxímorones. Ujú. Y quisiera leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44 y 51, que los tengo aquí en mi Biblia. Pero un momento. Si quieres, en lo que lo encuentras, para la audiencia, como habíamos comentado en el episodio anterior, aquí el término clave para entender el desarrollo conceptual que tiene la teología cristiana es el término de hipóstasis. Es un término muy poco conocido, ciertamente fuera de los círculos teológicos, realmente casi nadie lo maneja, ni siquiera dentro del propio terreno de la filosofía. Este es un término esencialmente teológico. Hipóstasis, como señalamos Emer y yo en el capítulo pasado, puede entenderse en el sentido de persona divina interna. Como señalaba Emer, Dios en su infinitud, en su riqueza de ser, en su riqueza psicológica, vamos a decirlo así, eh, es capaz de albergar en su interior, en el interior de su psique, en calidad de ser espiritual e inmaterial, es capaz de albergar a múltiples personas. Se sugirió la metáfora de la disociación, o del trastorno disociativo de la personalidad. Se utiliza no en un sentido despectivo, sino como una metáfora limitada para expresar qué es lo que en este caso los antiguos cristianos entendían que estaba pasando en el interior de la psique divina. Así como una persona con trastorno disociativo es un solo individuo fisiológicamente, pero su mente está configurada de modo tal que es capaz de asumir varias personalidades, que es capaz de, o mejor dicho, que nosotros somos capaces de decir que en ese solo individuo fisiológico conviven distintas personas psicológicas. Esto, insisto, es una metáfora muy limitada, pero creo que es útil para, para ilustrar este concepto de la riqueza interna y la pluralidad interna de la divinidad. Ahora, la hipóstasis, como señalaba Emer, persona divina, acuérdense, los más conocidos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la teología cristiana, pueden ser entendidos como emanaciones, aunque ese no es el caso en el cristianismo, al menos el cristianismo más clásico y ortodoxo. El esquema de emanaciones está sobre todo presente en lo que es el neoplatonismo y dentro del pensamiento judío en lo que es la Cábala. Van a ver que en la Cábala se habla de las 10 Sefirot de Dios. Por ejemplo, que ahí sí literalmente se utiliza la palabra emanaciones. En el cristianismo antiguo sí se llegó a emplear la noción de hipóstasis en el sentido de emanaciones, pero eso fue en el cristianismo gnóstico. Ahí sí, en libros como el Tratado del Gran Set, como el Apócrifo de San Juan, como mejor dicho, los libros de Yeo, Pisti Sofía, etcétera. En todos estos textos sí se maneja que Cristo es literalmente una emanación de Dios. Cristo y muchos otros seres divinos. De hecho, citando al profesor Bierman en Cristianismos Perdidos, los Christianities, él ubica, por ejemplo, ciertos grupos gnósticos que tenían listas de emanaciones que llegaban hasta algunas que ponían 365 emanaciones de Dios. O sea, si la Trinidad es una doctrina extraña para nosotros, imagínense tener a una teología que proponga que existen 365 personas divinas, ¿no? Pero bueno, puede ser entendido entonces como emanación o puede ser entendido simplemente como una faceta interna de la pluralidad divina. Ese es el significado que le dan los cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es tanto que el Hijo emane del Padre. De hecho, si uno le pregunta a cualquier cristiano trinitario contemporáneo, eh, te van a contestar que el Hijo es coeterno al Padre. No es que el Hijo aparezca en un punto determinado del pasado y haya tenido un comienzo. Aunque no tenga un fin, pero sí tuvo un comienzo. Porque el concepto de emanación implicaría eso, que algo sí tiene un comienzo. Y hay cristianos herejes, por supuesto, que sí pensaban que Cristo había tenido un comienzo, como los arrianos, eh,
Los arrianos, de hecho, todavía existen en la actualidad. En el momento presente, los arrianos más conocidos son los testigos de Jehová. Ellos sostienen que Cristo, como ser divino, era inicialmente un ángel. El ángel lo ubican como el ángel Miguel y creen que este ángel se encarna en un hombre de carne y hueso para sacrificarse por nosotros, etc. Pero bueno, si uno ve fríamente el caso, los testigos de Jehová de hecho son arrianos contemporáneos. Pero bueno, pasamos al pasaje que comentaba aquí el buen Emer. Sí. Bueno, no sé si se escuchó mucho el ruido de fondo, disculpen, pero mi vecino son un poco escandaloso. Eh, sí, miren, quería solamente aclarar respecto a lo que dice Nathan, que muchas veces nosotros vemos la historia desde un punto de vista de la heresiología cristiana del Concilio de Calcedonia y posterior. O sea, la heresiología vendrá siendo el estudio de lo que es herético. Y como dicen algunos estudiosos del Nuevo Testamento, en en este texto convive, de hecho, el gnosticismo cristiano. No es como que, digamos, vendría siendo algo externo al cristianismo o aparte o un falso cristianismo. Es parte del cristianismo. Solamente que, como dice el doctor Piñero en su texto Cristianismos derrotados, eh, simplemente el cristianismo de Calcedonia fue el que ganó. Y ya está. Y el de Nicea. Quería mencionar ese punto. Ahora, como dije, esto está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44. Dice así: se siembra, en fin, un cuerpo animal, resucita en un cuerpo espiritual, pues si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual. Acá este texto habla de cuerpo y habla de un cuerpo espiritual. ¿Por qué quiero enfatizar en este texto? Porque lo que decíamos antes, el término physis significa naturaleza. Y una de las grandes controversias cristológicas de la antigüedad era relacionado con la naturaleza de Cristo. Pero eso lo veían ellos desde la filosofía griega, incluso parte aristotélica, siendo más específico en algunos casos, o neoplatónica. Pero acá tenemos que verlo desde un punto de vista del, de la cultura hebrea helenizada. O sea, eso es lo que debiese ser más, digamos, apegado al texto bíblico. Si queremos realmente hacer teología, digamos, más basada en en lo que se supone que se basa los cristianos, que es en la tradición apostólica y en en la Biblia. Y acá, ¿cómo decirlo? Quisiera contraponerlo a otro texto. Está, antes de explicar, está en segunda de Timoteo 2:18. Y yo lo tengo marcado acá, 2:18. Y dice así. Ahí está. Himeneo y Fileto se han desviado de la verdad y andan haciendo estragos en la fe de algunos al decir que la resurrección de los muertos ya ha tenido lugar. Ahora, ¿por qué quiero poner ese texto en contexto histórico? Porque estos, en segundo de Timoteo, Himeneo y Fileto eran, digamos, grandes, grandes precursores o grandes representantes, digamos, según este texto, del cristianismo gnóstico. Y el cristianismo gnóstico tenía una idea más platónica, por así decirlo, de lo espiritual, como algo que está en la esfera de las ideas o en la esfera de un mundo más allá del nuestro. Cuando, por ejemplo, cuando vamos al texto hebreo y, por ejemplo, traducimos términos como alma o nefesh, aliento, eso simplemente se refería cuando una persona respiraba. Y literalmente era un aire que salía de los pulmones y le daba vida a las personas. Este texto, y sobre todo cómo traduce el texto griego, al referirse a un cuerpo espiritual, digamos que lo espiritual en el sentido del hebreo helenizado, vendría siendo algo más que tiene más injerencia en lo físico, no vendría siendo algo tan intangible. ¿A qué voy yo con esto? Digamos, por ejemplo, no sé, cuando el texto en el Antiguo Testamento habla de términos como santidad o kadosh, y dice que el Espíritu de Dios, por ejemplo, estaba acampando junto con los israelitas, decía que literalmente, no sé, por ejemplo, un hombre cuando eyaculaba semen en la noche, tenía que limpiarse y lavarse porque el Espíritu de Dios estaba dando vuelta por el lugar. O sea, el Espíritu tenía una injerencia y una manifestación física, una presencia física real.
no es como tan apartado como, digamos, como el concepto de lo griego o el concepto contemporáneo que nosotros tenemos de espíritu. Y esto es llevado a lo que es la fisis, a las dos naturalezas de Cristo. eh, no tiene nada que ver con lo que quisieron decir, digamos, los teólogos posteriores del periodo apostólico, ¿no? O sea, no es como decirlo dos naturalezas y que lo espiritual está totalmente apartado de lo material, porque si fuese así, el texto que dije yo desde segunda de Timoteo 2:18, donde dice que hablaba de que la resurrección ya ocurrió, no tendría sentido, porque ¿por qué estarían mal ellos si simplemente hablábamos en un sentido espiritual? Y acá en el texto de Primera de Corintios habla sobre que lo que se siembra en corrupción se manifiesta en incorrupción. Y más adelante en el texto, por ahí alrededor de ese texto, dice que los cuerpos que tenemos ahora, bueno, que los cristianos, yo no soy cristiano, pero que tienen los cristianos en ese tiempo, resucitarán. O sea, no habla de un cuerpo aparte, no habla de una dimensión aparte, habla del cuerpo de carne y hueso, va a resucitar y va a ser transformado en ese momento. Digamos que en ese sentido la concepción hebreo-helenizada de los judíos del Nuevo Testamentario habla de, digamos, por así decirlo, entre comillas, para que se entienda, lo voy a decir mal, pero para que se entienda, una especie de algo físico, pero con cualidades muy distintas. ¿Por qué? Porque el cuerpo es resucitado y es espiritualizado. Nathan, te voy a dar la oportunidad y después voy a leerlo en griego porque quiero poner énfasis en esto. Dale. Hay de hecho una pequeña aclaración. Sí, en efecto, los antiguos judíos tenían algunas creencias muy peculiares en torno al semen. A nosotros nos parecerían muy peculiares en el presente. Pero, por ejemplo, tenemos testimonio en la literatura rabínica que creían que, en efecto, en las gotas de semen no es tanto que flotara directamente el Espíritu de Dios, pero sí creían que el semen de los hombres tenía ¿cómo decirlo? Tenía el potencial creativo, vamos a decirlo así, para generar a nuevos seres. En este sentido es que en la literatura rabínica, por ejemplo, aparecen historias de demonesas como Agrat Bat Malat o Namá, son dos distintas, en las que en historias muy coloridas de su folclore, los judíos narraban que este tipo de demonesas se acercaban y estaban circulando alrededor de hombres que recién, bueno, una de dos, o que habían cometido el pecado de Onán, que no es la masturbación como comúnmente se piensa, Legal Valentín, ¿no? este, eyacular fuera de la mujer, tirando el semen al piso, un método muy antiguo de anticoncepción, que eso es lo que es, simplemente. Y creían los judíos en estas historias que narraban que estas demonesas se apropiaban de ese semen y lo utilizaban para autofecundarse ellas mismas y engendrar así a hijos demoníacos. Entonces sí se le atribuía un gran potencial creativo al semen, aunque no directamente en el sentido de que el Espíritu de Dios estuviera en el semen, ¿no? Soy como de No, no, libro de... me refería al lugar en general, no al semen específico, sí. A menos que tuviera fetiche extraño, pero yo no lo sé. Alguno habrá tenido seguramente. Sobre el término gnóstico que ya hemos repetido aquí varias veces, obviamente digo, exponer en detalle qué cosa es el gnosticismo llevaría todo un episodio aparte, si quieren después lo podemos hacer. Pero por el momento les puedo decir que pueden entender al gnosticismo, así como si escribieran agnosticismo pero sin la letra A. El gnosticismo Gnosticismo. fue una amplia constelación de movimientos cristianos heterodoxos, es decir, disidentes que no estaban de acuerdo con, Heterodoxo desde nuestro punto de vista histórico. desde nuestro punto de vista, por supuesto, que no estaban de acuerdo, vamos a decir, con la naciente ortodoxia de Roma, que todavía estaba en construcción, por supuesto, que se caracterizaban por un dualismo muy marcado, por una especulación teológica muy desbocada, eh, Muy li- helenizada. muy helenizada también, por supuesto. Bueno, hay como referencia, voy a hacer un poco de propaganda descaradamente. En el canal de Investigando la Historia, hace poco más de un año y medio di una charla yo directamente sobre el tema del gnosticismo. Pueden ponerla ahí en YouTube.
Gnosticismo, Nathan BTQ, o Gnosticismo investigando la historia, y ahí abordo completo ese tema de qué cosa es el gnosticismo. En ese mismo canal también recomiendo la charla del profesor Pedro Rosario Barbosa, Buenísimo, que buenísimo. es conocido como o sea, UU, Humanist Skeptic, y también da una charla desde su punto de vista. Filósofo Pues ahí, analítico también y amante de la historia. Buenísimo. correcto, sí, es un crack, los profes. Entonces, bueno, para que entiendan ese concepto, recomendaría esos dos videos. Y ya como última aclaración, antes de ceder el paso a Emer para esta cuestión del griego, hay que tener en cuenta que Primera de Corintios sí es un texto genuino de Pablo, forma parte de las epístolas que no están discutidas de él. Segunda de Timoteo, que aquí se mencionó, hay que tener presente que ese texto no fue escrito por Pablo. Segunda de Timoteo es una forgery, una falsificación, que fue escrita por un discípulo de Pablo, que ya estaba desarrollando todavía más las ideas originales de su maestro. Eso recalcar que no es que tampoco fuese un tipo con ideas demasiado extrañas a lo que hubiese dicho Pablo. O sea, no estaba tampoco apartando, no estaba cayendo el fruto muy lejos del árbol. Las estaba exagerando, las estaba extrapolando, vamos Sí, a decirlo así. claro, para que no se entienda que inventó totalmente todo, no, no, no. Sigue siendo Paulino. Sí. Ya quiero repetir de nuevo el texto de Primera de Corintios, porque primero en español, después en griego, dice, voy a ir desde el 43, se siembra una cosa despreciable, resucita resplandeciente de gloria, se siembra algo endeble, resucita pleno de vigor, se siembra, en fin, un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Acá no habla, insisto, y si ven el contexto, bueno, y otro texto que no me acuerdo que dice que este mismo cuerpo va a ser glorificado. O sea, el cuerpo de carne y hueso. No es que va a tomarse el cuerpo en otra dimensión, sino que este cuerpo va a ser transformado en otra naturaleza. Insisto, dentro del punto de vista hebreo-helénico, por ejemplo, si ustedes ven eh, el concepto de nefresh, literalmente era simplemente un aire que entraba a los pulmones y ya. No era algo como metafísico en el mundo de las ideas, otra dimensión cuántica abstracta de la dimensión de las cuerdas, no. Era algo netamente físico. Y en ese sentido, entendiendo la herencia que tiene el Nuevo Testamento y la deuda que tiene respecto a los judíos, se debe entender lo que es la resurrección de los cuerpos. Porque recordemos que esta doctrina también tiene raíces en el pueblo de Israel. Los fariseos la creían, por ejemplo, recordando el episodio anterior, y varias sectas la creían también, lo que es la resurrección. No tenían nosotros lo vemos mucho desde una concepción demasiado eh, eh, helenizada. Ahora voy al texto griego. De hecho, hay como, Diga nomás, como habla nomás mientras yo busco el texto griego, Nathan, no se preocupe, don't worry. Ok, como añadido rápido, la vasta mayoría de los judíos creían en la resurrección, esto por influencia de lo que es la corriente de pensamiento apocalíptica. Si nos amparamos en Josefo, de hecho, el único grupo que rechazaba que hubiera resurrección, y esto es confirmado por las fuentes del Nuevo Testamento, fue el grupo de los saduceos. Ellos solamente admitían como canónicas a los 5 libros de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y por tanto rechazaban todas las demás ideas que habían entrado al judaísmo, ya sea por influencia del zoroastrianismo, la religión persa, o por influencia del helenismo, como eran los ángeles, la resurrección, un juicio escatológico, lo que nosotros llamamos el juicio final, y los ángeles mismos, y la resurrección. Decía, no, eso no aparece en la Torá, por tanto, no vale. Esta es la única vida que tenemos. Yahvé nos juzga aquí, en esta vida. Si te comportas bien, te va bien. Si te portas mal, vas a acabar ahí tirado, leproso, paria de la sociedad, ¿no? Los saduceos eran los únicos que rechazaban la idea de la resurrección. Ya. Pequeño disclaimer, mi griego es horrible, ¿ya? Es horrendo, 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 pero lo intentaré por ustedes, chicos. Haré el ridículo por ustedes. Los quiero mucho. Dice, Speretai soma, soma significa cuerpo, psusikon engeretai
Soma, de nuevo, soma neumaticon. Quiero enfatizar en estas últimas dos palabras. Soma neumaticon. Estoy leyéndolo en griego, mi griego es un poco lento, pero lo puedo leer un poco. Acá, neumaticon es el adjetivo de soma, de cuerpo. O sea, esto no tenemos que entenderlo, insisto, como dos cosas separadas. Nosotros, insisto, nuestra mentalidad es muy dualista, pero dentro de lo que es los hebreos helenizados no es así. O sea, se vuelve a reforzar esta idea de que, digamos, voy a decirlo de una manera muy contemporánea para que se entienda, esto sería algo físico con propiedades muy raras. Si queremos meterle un poco de magufería y charlatanería para que se entienda, digamos que sería nuestro cuerpo cuántico. Algo así con propiedades muy extrañas, pero que tendría inferencia y existencia dentro de lo físico, aunque con propiedades rarísimas. Inmortalidad, no decrepitud, no cansarse, etcétera, etcétera, etcétera. No es algo que está en otra dimensión, ni en un mundo de las ideas, ni en nada, ni en otro plano, ni nada parecido. Nathan, sí. Una metáfora que también sería muy útil es la de, en vez del cuerpo cuántico, el cuerpo astral, que de hecho es una idea que sí tiene una cierta trayectoria en el pensamiento ocultista occidental. Eliphas Levi la popularizó mucho. Y todavía en el ocultismo pop que hay en varios sectores de la sociedad, se habla, ¿no? De los viajes astrales, cuando te quedas dormido y de repente sientes que estás flotando encima de tu cuerpo y te puedes proyectar a distintos lados. O sea, se asume que es una especie como de cuerpo gaseoso, como de cuerpo sutil, vamos a decirlo así. Como Éter. dice, ándale, etéreo. Como dice el profesor Antonio Piñero, los judíos a fin de cuentas tenían una concepción del espíritu que estaba completamente ligada al cuerpo, o sea, era inconcebible pensar en estos como absolutamente separados. Él utiliza el término un poquito cómico de almicuerpo, ¿no? Cuando llegara la resurrección, o sea, te ibas a resucitar en un cuerpo glorificado, por supuesto, ya no sometido a corrupción, ya no sometido a las mismas necesidades fisiológicas, pero un cuerpo al fin y al cabo. Ya la idea de separar por completo alma y cuerpo vendría ya con el desarrollo del cristianismo y en particular la influencia que tuvo el platonismo medio sobre esto, donde sí hay una separación tajante. Por un lado está el alma, por un lado está el cuerpo. Los gnósticos que comentábamos hace rato fueron los cristianos que más radicalmente desarrollaron esa idea, al demonizar por completo el cuerpo y decir que el cuerpo era malo, la materia era mala, tenían una cristología muy peculiar. Sostenían que Cristo no había tenido un cuerpo físico, sino que el Jesús que los apóstoles conocieron era una especie de fantasma, como de espectro u holograma, pero no tenía un cuerpo. O sea, tú lo podías intentar tocar, pero atravesabas Eso se su... conoce como docetismo, por si quieren buscarlo. Exacto, Doctrina docetismo. gnóstica, que lo que decíamos antes, el gnosticismo era este hebreo-helenismo, pero la palabra helenismo estaba mucho más grande que la palabra hebrea, digamos. Si lo ponen junto en una palabra, tendría fuente 8 hebreo y helenismo tendría fuente 54, no sé, algo exageradamente desbalanceado en ese sentido. Sí. Eh, Y luego igual en algún otro episodio podemos hablar de ese tema, si gustan. El Y lo otro gnosticismo. que quería mencionar, dentro de los mismos griegos, existía algo parecido a los hebreos, pero digamos que es un punto intermedio entre la separación total del cuerpo y el espíritu y lo que es el... Oh, creo que se acabó. ¿Manda? Creo que se acabó. ¿El ¿La tiempo? grabación? ¿Se te acabó a ti? No, a mí me sigue funcionando. Ah, ya no hay Dice que, problema. de hecho, arriba dice Ah, ya me tiempo. quedan 9 minutos ya. Sí, disculpen, chiquillos. Iba diciendo, el éter estaría en un punto intermedio entre lo que es corpóreo y lo que es, digamos, totalmente espiritual. El éter vendría siendo como una especie de sustancia sutil. Algunos griegos lo veían como pequeñas partículas más ligeras que podrían permear la materia, digamos. Pero, eh, digamos, aún así lo veían como algo netamente material, igual como los hebreos, pero con
particularidades distintas. En cambio, el hebreo lo veía como algo totalmente unido a un cuerpo tangible, concreto. Ahora, ¿a qué voy con toda esta parafernalia, hablando del cuerpo espiritual, del cuerpo carnal, etcétera, etcétera? Dentro de la cristología hubo grandes discusiones al respecto de lo que es la naturaleza de Cristo. ¿Qué tipo de naturaleza era? ¿Totalmente divina, que vendrá siendo espiritual, o totalmente humana, unida al pecado, unida a la corrupción? No sé, pues de repente Cristo veía a una mujer y quería masturbarse, no sé, por ejemplo. O, no, claro, no lo digo en forma de burla, sino que, claro, que había esa discusión o mitad humano, mitad divino, como plantea el nestorianismo, por ejemplo. De hecho, Y así, muchas discusiones al respecto y dejarlo con esta reflexión al menos de esta parte del episodio. A ver, esto es sí, un completo oxímoron y por eso la necesidad tan fuerte de hacer todos estos malabares con conceptos filosóficos y por qué la teología ha hecho mano de la filosofía. eh, Porque, a ver, esto se mete directamente con lo que es el sacrificio vicario. Dentro de la teología tomista, por ejemplo, se dice que Dios no puede hacer el mal. Es libre, pero dentro de lo bueno. Entonces, se supone que la gracia y el chiste en el Nuevo Testamento de que Jesucristo fuese nuestro representante para morir por nosotros era que realmente estuviese sujeto a las mismas pasiones que nosotros, como decía creo que el texto de Hebreo, a las mismas pasiones del ser humano. Pero ¿cómo puede estar sujeto a las mismas pasiones que el ser humano si no, pues, no es inherentemente pecador? O sea, ¿de qué vale su sacrificio? Y este temita se mete directamente con el sacrificio vicario de Cristo. Nathan, sí. por favor, para cerrar la primera parte, no sé si alcanzaremos una segunda parte. Yo creo que ya porque ya quedan creo que 6 minutos. Así como un comentario rápido, o sea, se puede antojar como un tema de chiste, ¿no? Pensar si Jesús de Nazaret, mejor dicho, tenía tentaciones sexuales, ¿no? Si alguna vez practicó la manuela, si alguna vez fue con alguna prostituta, si alguna vez sedujo a alguien, si alguna vez alguien lo sedujo a él, etcétera. Pero son problemas reales que se le planteaban a los antiguos cristianos, porque precisamente al estar empecinados en defender tanto la divinidad como la humanidad de su personaje, de su héroe, pues decían, es que sí es completamente humano, tiene que ser completamente humano para habernos podido salvar con su sacrificio. Pero ok, el ser completamente humano implicaría todo este tipo de dificultades. Como decía el teólogo Hollenbach, eh, si por un lado muchos han procurado eh, pensar y especular sobre en qué momento Cristo adquirió su conciencia mesiánica, también cabría preguntarnos si Cristo, o sea, Jesús de Nazaret, mejor dicho, la costumbre, no Cristo, también tenía o no una conciencia de pecador, ¿no? Se veía a sí mismo como un pecador. Eso sería un tema interesante. Y Y 5 minutos. recordar el tema que tocamos en el episodio anterior sobre el por qué el bautismo de Jesús. Qué raro, ¿no? Y Si que de no, hecho no calza. es uno de los componentes del Jesús histórico en el que básicamente todos los historiadores están de acuerdo. Cumple con absoluta nota de perfección el criterio de dificultad. ¿Para qué se inventarían los cristianos una historia en la cual su Mesías, que supuestamente estaba libre de pecado, es bautizado? De hecho, por Juan. De Juan el Bautista como figura histórica, obviamente sí tenemos información, incluso en Josefo. Josefo nos expande bastante en su obra Antigüedades de los Judíos y creo que un poquito en su obra de guerras romano-judías, nos habla ahí acerca de Juan Bautista y sus circunstancias históricas. En efecto, no tendría sentido si Jesús fuera un personaje completamente ficticio, inventado, que los cristianos pasaran por esa molestia de inventarse que este vato fue bautizado por Juan. Y conclusiones, Emma. Yo creo que ya vamos cerrando Y porque quedan 4 minutos. simplemente volver a recargar el oxímoron y todo el malabar que se hizo con la filosofía por esto, porque, insisto, no hay una compatibilidad posible. Por eso que hay tantos quebraderos de cabeza que se hicieron los teólogos antiguos. O sea, si es totalmente divino y la tomamos por correcto, por ejemplo, la teología tomista, Dios no puede pecar, entonces el sacrificio de Cristo no tiene ninguna validez.
Y dice, no, pero que también es totalmente humano. Sí, pero es que, a ver, no sé si alcanzo a remontarme al texto de Teología Ilustrada, el diccionario, perdón, de Teología Ilustrada. Espérame unos segundos, por favor, disculpen. Y si alcanzo. Y acá es aquí la solución, supuesta solución respecto a este problema. Dice, según han afirmado los teólogos ortodoxos posteriores, Leoncio dijo que la naturaleza humana de Cristo, a pesar de carecer de propia hipóstasis, no se la podía llamar un apóstatos, o sea, impersonal, Ujú. sino intrahipostática, O ¿ya? sea, Puesto que la intra. hipóstasis divina de Cristo, al ser una perfección infinita, se contiene a sí misma virtualmente la perfección de la naturaleza humana y así puede presentársela. Esto es lo que damos a entender cuando decimos que la hipótesis de Cristo es divina humana. Esto es como la supuesta solución. Pero insisto, acá se habla, por ejemplo, o sea, de qué valor tiene esta supuesta contención de la naturaleza humana si eso no incluye el pecado. O sea, dice, no, es que, por ejemplo, Herodes dice que Jesucristo es un sacerdote misericordioso que entiende la debilidad humana. ¿Cómo va a entender una debilidad mía? Porque yo veo una mujer y a veces entonces estoy con mi novia, por ejemplo, y no quiero ver el trasero. Y no sé, he estado peleado con ella un mes, por ejemplo, y no hemos tenido relaciones. Y de repente veo y miro para el lado y aparto la mirada. ¿Cómo puede entender eso? Y aunque las hay, bueno, en su punto, aunque las hayas tenido, ¿no? O sea, ya dice el gran gurú de la seducción y sexólogo por convicción, David de Angelo, la atracción no es una elección, ¿no? En primer lugar, o sea, no puedes elegir si sentirte atraído o no. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Entonces, Ya para cerrar, también que sirva como corolario a eso que nos expone Emer sobre el Jesús hombre, que sí tiene tentaciones o no, el Jesús hombre que sí paraguas o no, es la gran pregunta, ¿no? Que atormentaba a los cristianos. La fórmula que los teólogos cristianos antiguos encontraron para conciliar este dilema de que sí es hombre y a la vez es divino, es que Cristo era una sola persona, pero tenía dos naturalezas diferentes. Y a otros grupos heréticos argumentaban que era dos personas y dos naturalezas, o dos personas y una sola naturaleza. Ya sobre estas posturas específicas, como fue el modalismo, el sabelianismo, el historianismo. nestorianismo, etcétera, esas yo creo que vamos a dedicar un episodio exclusivamente a ellas. Cristologías extravagantes, Sí, ¿no? porque Mafufas. es como decir, es rugoso y liso a la vez. O sea, no tiene sentido, niños. No tiene sentido. Eso, que les baile bien, que Moloch les bendiga, que Satán les guarde. Así que recuerden compartir, dar me gusta, comentar, si es posible, denle una monedilla a Teo. Y eso, que les baile bien, los quiero mucho. Saludos. No sé cómo parar. Abajo, donde dice record, Pausa recording, stop recording. Ya, stop, adiós. stop recording. Debe salir un mensaje que dice